Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Luis, listos para hablar de cine. No necesariamente el Pues, que nos gusta, pero de cine. sí, de cine. Sí, exactamente, porque ahora vamos a hablar de esas secuelas que no debieron ser y que regularmente son de, pues, vienen muy con el asunto de que la primera película fue un éxito en taquilla y la empresa o a veces hasta el director, supongo, los productores sobre todo, quieren hacer otro, porque va a ser como otro éxito igual. Y creo que no todos los casos son así, ¿no? Independientemente de que sean buenos o no, creo que de repente las secuelas a veces no son o una de dos, o superan a la original o se quedan abajo, pero creo que la mayoría se quedan abajo, ¿no? Incluso en taquilla me Sí. refiero, ¿no? Ujú. A menos que Es sea cierto. Marvel, pues, pero porque pues ese es otro asunto. Muy bien, así es. Y bueno, las que elegimos, pues creo que hay también algunos asuntos sorpresivos y que ya no los acordamos que existen porque son muy, muy malas. Así es. Muy bien. Esta vez voy a comenzar yo con una que, bueno, para comenzar es una secuela de una película de culto. Es decir, que no es, actualmente sí es un poquito más popular que antes, pero a través de Ujú. que son ya 20 años que se lanzó, no, 10 años, Más, bueno, es de 70. no, ¿De cuál hablas? no, Donnie Darko. Todavía no, todavía Uy, vamos con eso. No, ah, Donnie Darko es como del 2000 o 2000, no, debe tener 2010, ya casi sus no. 20 años. Sí, 20 años, porque 20 fácil, yo la sí, siento la que hace tuvo ya. 10 que es Jake Gyllenhaal, que la que tuvo 10 fue Brokeback Mountain, entonces no puede ser. Mm. Ok, como 20 años. Bueno, Donnie Darko. Donnie Darko, al paso del tiempo, bueno, es una película de culto y sigue atrapando gente. Y todo eso es de Donnie Darko, que tiene como un viaje en el tiempo, en su propio. Bueno, eso es un asunto de viajes del tiempo muy interesante, muy bueno, como una reflexión también de la soledad, del mundo, de las relaciones, ahí englobada en eso. ¿Qué pasa? Que tiene éxito y por una parte Richard Kelly, el director, ha hecho otras películas interesantes, pero que no han tenido éxito tampoco, ¿eh? Como que no ha tenido como nuevamente ese impulso que le dio Donnie Darko. Pero bueno, más allá de eso, la película, que es lo curioso, no tuvo éxito en taquilla en Estados Unidos. Se ha vuelto poco a poco exitosa y película de culto, pero no Ujú. tuvo éxito en Estados Unidos en taquilla. A pesar de que aparecen ahí como muchas luminarias que también incluso después se hicieron más famosas. Bueno, ya estaba Drew Barrymore, está Noah Wild de ER, Ujú. estaba comenzando el que hace Seth Rogen también sale Seth ahí, Rogen. Ajá. sale James Duval de las películas de Greg Araki, así que sí había pues sí, ¿Jake actores Gyllenhaal ya era conocidos. famoso en ese entonces o todavía? Comenzaba, Ya porque no. según yo era Ah. también por el tiempo del chico de la burbuja, ¿no? Sí, cierto que Sí, según yo era fue su como por primer ahí. gran éxito, claro. Sí, Ah. sí, sí, pero evidentemente también sí es una de sus mejores películas. Pero bueno, el punto es que decidieron hacer una secuela. La secuela se llama Es Darko, S. Darko, que es Samantha Darko, que es su hermanita, y se Mm. supone que es como ya ahora ya creció, bueno, no tanto pues, pero ya es como una quinceañera, y nuevamente tiene como ese asunto en este caso, no el tiempo, sino el fin del mundo, que para comenzar ya es apartarse un poquito de la esencia de Donnie Darko, porque Donnie habla mucho y reflexiona mucho del fin del mundo, pero para cada quien el fin del mundo es diferente. Es decir, cuando morimos se acaba el mundo. Entonces, no es que va a llegar una explosión todo y que el mundo se va a deshacer y eso no. Algún día vamos a fallecer y el mundo se va a acabar para nosotros. Es un poquito la reflexión que tiene también Donnie Darko. ¿Por qué? Mm. Porque es el círculo que da en su vida. Acá no. Acá en Es Darko, literalmente es como el fin del mundo. Entonces, tiene que ella buscar la manera como eh, pues entre impedirlo, entre ver qué pasa, cómo solucionar todo ese asunto y no tiene mucha lógica. Los personajes también son muy, muy vacíos, casi acartonados. Eh, y Donnie Darko, la original, tiene como muchas capas en cuestión de lo que vas descubriendo los personajes. Si las ves varias veces, como vas descubriendo también algunos detalles y eso. Esta no. Me refiero a que no tiene una capa, tiene muchísimas, pero al asunto Ujú. de que no se entiende nada, porque no tiene lógica de repente, porque no hay sentido con las cosas, porque el asunto de hacer ciencia ficción o de hacer fantasía no significa que puedes, bueno, por una parte sí, puedes hacer lo que te dé la gana,
puedes publicar y hacer todo lo que se te ocurra, pero debe tener coherencia dentro de ese mundo absurdo. Y aquí no lo tiene. Es Dark.com no lo tiene. Entonces, bueno, esto también es un asunto porque de repente nos encontramos, a mí me pasó que me encontré con Donnie Darko y después supe que había una secuela y me dio la curiosidad y caí en la trampa. Así que ese es también un asunto, que películas interesantes de culto de repente tienen secuelas que no. No sé si de repente también, rápido, un paréntesis, y no sé qué opinas con la secuela de Transporting. Creo que no es mala, es buena, No. pero es que Transporting tiene como cierta esencia, tiene cierto... Creo que es una de esas películas también donde se conjugan elementos, en este caso, por ejemplo, el casting, de una manera pues muy, muy buena, porque es que Transporting sí es un producto muy, muy especial porque involucra incluso cierta dosis de humor negro, aunque sea humor, pues, pero negro. Fantasía, por supuesto, con los viajes que tienen los personajes al drogarse. Pero Transporting 2 no sé. Es que es muy difícil replicar el mismo, digamos, mood, feeling, lo que sea, sobre todo cuando hay tantos años de diferencia, ¿no? O sea, aunque es el mismo elenco, ya no estás ahí, o sea, ya no es el mismo equipo, ya, o sea, o que quieras regresar al personaje, la esencia ya está perdida. O sea, definitivamente tratar de emular un clásico por llevar el nombre o algunos personajes es demasiado complicado. Es una carga muy pesada, pues. Sí. Muy bien. ¿Cuál es la primera tuya? Bueno, la mía, estas son varias secuelas, en realidad. Okay. Es X-Men, que pues X-Men tiene mucho mérito porque, digamos, fueron los primeros superhéroes de Marvel, ¿no? En tener una película taquillera, porque antes hubo otras, incluso aquí tengo otra en la lista, pero los X-Men pues fueron el primer gran equipo de superhéroes. X-Men fue un gran éxito, X-Men 2 también. Bueno, pues X-Men trajo a la fama a Hugh Jackman. Jackman no era más que un actor ahí que apenas en Australia se estaba dando a conocer. Y esta película le dio la oportunidad de su vida. O sea, X-Men 1 bien, X-Men 2 bien, tenemos X-Men 3. La verdad es que creo que fue el primer intento fallido de traer la saga de Phoenix a la vida, que es una de las más importantes y que creo que pudieron haberlo hecho muy bien y no lo lograron. Después viene, o sea, yo si pudiera elegir la cronología de X-Men, me quedaría X-Men 1, X-Men 2, X-Men First Class, X-Men Days of Future Past, y ya, o sea, se cerraría con esa película. Y yo creo que Days of Future Past es muy buena porque es una de las muy grandes, conjuga muchos elementos, y a pesar de que es una película que se pudo haber perdido por la cantidad de cosas que pasan, supo ser muy estructurada. Sí. Y no hablemos de las películas de Wolverine, porque son un desastre. First Class, no, era X-Men Origins Wolverine y Wolverine Inmortal, son un desastre. Aquí caso raro que la tercera película, que era el cierre, fue la gran película, sí. Pero porque eso, se alejaba tanto de la esencia de todas las películas de X-Men, que a lo mejor por eso es una cinta noir muy diferente, muy íntima, por eso logró triunfar. Pero la verdad es que la mayoría de las películas de X-Men son un desastre, incluso la última de Dark Phoenix fue el segundo gran intento de cerrar la saga bien y cerrar la franquicia, porque sí. Ya, digamos, de alguna forma se acabó, ¿no? Y Apocalipsis con un Oscar Isaac que pudo haber hecho un gran Apocalipsis, siendo un gran actor, y terminó siendo peor que un remedio de cosplay. Entonces, sí. Hay muchos X-Men fallidas, sinceramente, y digo, todas fueron muy exitosas. Aquí tenemos el factor éxito y el factor taquilla. Eso no le quita que al final, como producto, sean pues muy decepcionantes. Sí, así es, así es. La siguiente que tengo es una de esas que digo que, bueno, la primera película tuvo tanto éxito que quisieron replicarla con una premisa similar, pero como similar. Se trata de Máxima Velocidad o Speed, que es una de las películas de acción más queridas. Bueno, por ahí está también Keanu Reeves y Sandra Bullock. Y bueno, Speed es muy divertida, la veas cuantas veces la veas y te pone ahí al borde de tu asiento y todo. Es una de las mejores películas de acción de la historia. Pero tuvo tanto éxito que se les ocurrió hacer una secuela llamada Speed 2, por supuesto, Máxima Velocidad 2. Keanu Reeves ya no regresa, pero Sandra Bullock sí.
y el lugar del galán, o bueno, del protagonista, aunque esta vez, pues sí es galán, porque sí es Jason Patrick, que incluso según tengo entendido, era como su gran regreso, porque bueno, él fue muy famoso en los 80 gracias a otro clásico, que es The Lost Boys, los muchachos perdidos, la película de vampiros, por supuesto, ese sí es un clásico buenísimo. Sí. Y bueno, pues era como su regreso así como a las grandes ligas y todo, y pues no, porque ya después empezó a hacer otras películas un poco menores y todo, y ahorita no sé qué está haciendo, no sé si está haciendo otra cosa o no, No he seguido, no sabemos. Pero Speed 2, el asunto es que ahora, en vez de que fuese un autobús el que no podía detenerse, era un barco. Pero, ¿por qué? Sale William Dafoe como un villano muy caricaturesco, que también ese es el punto, porque William Dafoe es buen actor, pero sí. Dennis Hopper en la primera película sí era como este psicópata enfermo, también con momentos muy buenos, y que creo que también ese es un equilibrio importante, no solamente en superhéroes, sino también en películas de acción, que el villano y el héroe te dan como un buen equilibrio, porque si no hay un buen villano, el héroe ¿para qué sirve? Entonces, en Speed, así es, Dennis Hopper era una muy buena contraparte hacia Keanu Reeves y, bueno, Sandra Bullock y Jeff Daniels. Pero acá no, porque por una parte el tono es, en Speed, en la primera, hay mucha tensión todo el tiempo, es uno de los puntos pues muy importantes, ¿no? Todo el tiempo hay tensión, todo el tiempo es en buscar la solución y todo. Acá no, acá es como muy, a veces hasta festivo, a veces está como muy relax y todo porque están en el barco, porque están disfrutando y todo, pero ni siquiera cuando llega la acción es como realmente excitante. Es aburrida, hay momentos muy fuera de tono y pues sí. Jason Patrick pues no hace un mal trabajo, pero tampoco pues también el material que le dieron. Y Sandra Bullock pues no, creo que ahí se perfilaba, creo que Speed 2 es un poquito más... hasta comedia, porque yo recuerdo más como una influencia más de las películas de comedia de Sandra Bullock, Speed 2, que de acción. Bueno, la que sigue también es de superhéroes, o más bien es un antihéroe. Okay. En otro momento en que Marvel no era Marvel, pero ya estaba tratando de sacar un sello que se llamaba Marvel Knight, que fue como el tipo de películas que querían hacer como más adultas. Como Blade. Incluso en ese sello estuvo como Blade, como Punisher, que, bueno, Punisher la segunda. Sí. Era la segunda, pero era como, más bien fue como un reboot, ya con otro actor que no era, ¿cómo se llama? Thomas Jane. Ajá. Se lo cambiaron y hicieron un reboot, pero ese sello que al final no prosperó, pues ya traía a Ghost Rider, que me parece uno de los personajes más interesantes de Marvel porque pues es un antihéroe al final y sus motivaciones básicamente son la venganza y la venganza y la venganza, en realidad. Pero la primera película, que no podemos decir que también es la gran película, ni la más taquillera, pero funcionó en muchos sentidos, sobre todo porque tenía a Nicolas Cage, tenía a Eva Méndez, tenía a Wes Bentley, que hizo un horrible papel de Blackheart, este villano. O sea, hablando de villanos caricaturizados, ese fue uno de ellos. Sí. Pero bueno, funcionó la Ghost Rider la primera, pero cosa extraña, casi 5 años después sacan una secuela que yo creo que quizás fue más un capricho de Nicolas Cage por retomar el personaje, que él es muy así, la verdad. O sea, él es como esos actores que ves que funcionan. Pero bueno, sí es una película, además, que era Ghost Rider, el espíritu de la venganza. Se la llamaron. Era una secuela directa donde el personaje de él, que ya estaba retirado porque no quería ser Ghost Rider, obviamente, por lo que implica de los asesinatos y demás, ¿no? Entonces, recluido, y le meten una historia muy forzada y que no tenía mucho sentido, en donde hay que rescatar a una mamá y a su hijo, y se arma ahí un lío y demás. Una historia flojísima, la verdad, que no te engancha en ningún momento, y que además, cosa extraña, si la primera película pues mostraba, digamos, un muy decente trabajo de CGI y de todo el trabajo visual de Ghost Rider, esta película no, o sea, como que cambiaron de equipo de trabajo y la verdad tenía unos diseños muy chafas y de repente
Se veía bien el personaje y de repente no, o sea, y eso por el afán de también hacerla en 3D, porque esta película fue un intento de hacerla en 3D, a mí me tocó ver en el cine, y eran tres cosas las que se veían en 3D, de que las llamas o la cadena, o sea, no funcionaba en este formato, pero a fuerzas querían llevar a otro nivel una película que no necesitaba hacerlo porque es un antihéroe, es una película oscura, que está bien que se quede así como aparte, o sea, puede funcionar y puede ser exitosa, pero no tiene que ser un Avengers, o sea, puede ser como Sí, la hermana oscura de los Avengers, ¿no? sí, Pero no funcionó, ni siquiera Nicolas Cage hizo un buen papel en la primera, yo diría que sí, aquí no, el elenco es todo diferente de la primera, y yo sí, pasó tan desapercibida que no alcanzó ni un cuarto de la taquilla de lo que alcanzó la película, o sea, sí, fue un rotundo fracaso. sí, Y ese personaje lo volvimos a ver hace 1 o 2 años en la serie Agents of S.H.I.E.L.D., que los derechos del personaje regresaron a Marvel, que tampoco tiene mucho sentido que pusieran el personaje ahí, pero fue una buena encarnación. A lo sí. mejor querían calar si podrían funcionar quizás para otra película. Pero bueno, el personaje sigue ahí suelto, no lo hemos vuelto a ver, pero yo creo que es un muy buen personaje que tuvo pues una mala época para ser llevado al... Sí, sí, tiene el potencial, como dices, para ver una película como Blade o como The Crow o como Dread de Ujú. Karl Urban, pero sí. Que también creo que cuenta mucho el asunto de que sabemos que Nicolas Cage es súper fan de los cómics. Sí, no recuerdo, creo que su hijo se llama Kal-El y también él colecciona cómics y todo. Creo que incluso vendió algunos en la época en que tenía necesidades económicas. Carísimos, tiene como números unos y todo ese rollo, entonces, Ujú. pues sí, es como la insistencia en querer, que pues por una parte es válido, pero por otra parte, pues es que, no sé, en fin, también es como aprendizaje, también es como si yo quisiera hacer, no sé, una película como The Rock, pues no, tendrá que ser yo el patiño, o algo así, o podría ser, bueno, en fin, puedo ser Howard the Duck, bueno, porque no se me ve la cara, bueno. La siguiente que tengo es otro clásico que sigue siendo y que es es una de esas películas curiosas que ahora la vuelves a ver y te das cuenta que la veías de niño, pero había muchas cosas para adultos, había mucho material para adultos a pesar de que la ponen para toda la familia y eso, pero hay muchas cosas como subidas de tono y así. Y también el ejemplo al final que bueno, ya ahorita en esos tiempos como que nos brinca un poco, pero la seguimos disfrutando y ya, ese es el chiste, porque también la música es muy pegajosa y todos lo ubicamos, que es Grease o Vaselina, pero hubo una secuela llamada Vaselina 2, pues por supuesto, Grease 2. El protagonista no me acuerdo, ya se me olvidó, pero sale Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer haría como el papel de Olivia Newton-John, la protagonista. Solamente regresa esta, ¿cómo se llama la que se pinta de rosa el cabello? Ay, Frenchy, Didi se Frenchie. llama Sí, sí, Frenchie Frenchy, es el Didi, la único actriz es personaje. Didi. Ujú. Sí. Frenchie es el personaje como que encaja el resto de la historia y los maestros, porque los maestros siempre son los mismos. Ajá. Pero el resto, pues no. Una cosa importante, por supuesto, con Grease es la música. Las canciones son, Sí. pues, clásicas, las escuchamos, tuvieron éxito incluso en la radio en su tiempo, y actualmente, Ujú. pues sí, las seguimos escuchando y las seguimos, nos ponemos a bailar y todo cada vez que pasan la película o que no la encontramos. Las canciones de Grease 2, no. Ninguna es memorable. Todas son malas, todas son no malas, pero sí no son memorables. Incluso tiene como otro estilo. Grease es un poco más rock and roll de los 50, que es donde está basada. Grease 2 tiene una mezcla muy extraña, porque hay unas cosas que incluso se escuchan un poquito más como heavy, no heavy metal, pero sí más como rock más pesado, entonces no que no sea bueno, sino que en el concepto en donde estamos hablando no, porque esto es como muy Sí, que por fresa. la misma ley, claro. Exacto, sí. Aunque son estos chicos así medio malones y eso, pues no, son súper fresas todos. Entonces, en Gris 2 no, para comenzar ahí, las canciones, no hay ninguna canción se quedó en la memoria de la gente. No, o dirían No, una, ninguna. Los no, actores no. no hacen un mal papel, pero los personajes tampoco tienen como que un
¿Un por qué? Porque se nota mucho ese estilo de que es como repetir la historia. Entonces ahora, en vez de que sea el chico malo, es la chica mala, Michelle Pfeiffer. Y el otro, en vez de ser el chico malo, como John Travolta, ahora es un chico bueno y es como que el nice y todo. Entonces es como lo mismo, pero ahora le cambiaron el género. Entonces no hay como, pues no hay nada. Es que sí, sí tiene muchas fallas. Lo que podríamos destacar y que muchos han destacado hasta cierto punto es precisamente como es a la fuerza femenina, por ejemplo, del personaje, que al cambiarlo. Pero lo malo es eso, lo malo es que en teoría, como quien dice, los escritores simplemente cambiaron como de género un personaje con otro. Es decir, no le dieron como la fuerza a un personaje femenino desde el centro, desde el núcleo. Simplemente es como modificar. Ahora en vez de que sea el bueno, sea la chica mala, sea la chica buena. Entonces no se nota tan orgánico, aunque muchos pues todavía lo defienden por eso. Pero no es una secuela que tan pasó desapercibida que muchos no saben que existe. Hasta que te Desastrosa. encuentras, ¿no? Sí, yo me negué muchos años a verla, muchos, pero muchos, porque Gris es de mis películas favoritas, la verdad, sí, en mi top 3, o sea, a ese nivel. Y me encanta, y las canciones, eso, o sea, no sé qué, ¿te acuerdas de quién es Danny? ¿Te acuerdas de quién es Sandy? O sea, ¿te acuerdas de Rydell Hyde? ¿Te acuerdas de muchas cosas? Y cantas el We Go Together, todas. Pero es cierto, o sea, esta no tiene ese espíritu, no te acuerdas de los protagonistas, de las canciones, de la trama, todo está mal en esa película, entonces, pero preferí, después dije, no, ¿cómo hago desver? O sea, no. ¿Cómo hago desver? Todas las todas que estamos mencionando es así, que dices, bueno, pues ya perdí tiempo. Puede haberlo perdido dormiendo. Que hubiera sido mejor dormir. Bueno, en fin. Muy bien. ¿Cuál sigue en tu lista? Bueno, esta película, sí, de verdad, sí la sufrí mucho en el cine porque fue de esas películas en que acaban y que dices, ay, no, sí me la pude haber ahorrado. Y sabía, o sea, yo sabía porque era como crónica de una muerte anunciada, ¿no? Maléfica 2. Ah, Cuando Maléfica se anunció la primera parte, pues había mucha expectativa, sobre todo que la imagen de Angelina Jolie como Maléfica, pues sí es muy buena, o sea, es increíble la caracterización de esa mujer y cómo tomó al personaje, ¿no? Y creo que, aunque la primera parte tampoco es, digamos, buena, en realidad, tiene sus virtudes, y, pero creo que lo que pasó con Maléfica 1 es que fue tan extremadamente bien en taquilla uh-huh. que decidieron hacer la segunda parte Sí. y también se tardaron 5 años, o sea, ya ni siquiera era necesario, ¿para qué haces una secuela 5 años después? Pero además tiene que ver con La Bella Durmiente, o sea, al final es como muy raro que esté la segunda película. Mistress of Evil se llama la secuela. Es también ridículo porque es la película en la que Maléfica es mucho más buena Sí. que incluso la primera parte, porque ya quiere al papel Aurora. del Fanning, Aurora la quiere, y tiene un problema ahí porque cuando ella se va a casar, la familia del príncipe no quiere a Maléfica, y la hacen pasar como la mala, entonces ella se vuelve a hacer mala, una tontería, la verdad es que no tiene sentido la trama, no tiene sentido, o sea, es una película hecha para ganar dinero, y yo creo que Disney lo debe saber y debe estar riendo por nuestra crítica porque sigue ganando en esa película. Sí, fue taquillera, sí. Porque son películas, además, bonitas de ver porque son muchas cosas visualmente. Ay, qué bonito el efecto, y qué bonito las criaturas del bosque. Pues visualmente tendrá mucho que ver porque Disney es una casa productora que le invierte muy bien a sus películas y a sus efectos visuales, pero no necesariamente a sus tramas. Por eso luego hubo películas como El Rey León 5, La Sirenita 2, o sea, que no pasaron en el cine, pero que las ves en Disney Channel, y es ¿por qué existen estas películas? Sí. Pues Maléfica 2, sinceramente, yo sé que hay gente a la que le gusta, pero no es una buena película en ningún sentido, lo siento. Muy bien. Voy a irme con mis dos últimas. La primera es Blair Witch Project 2, que pues es mala. Para comenzar, no respeta ya el... Blair Witch fue un caso muy particular. Primera porque, bueno, se hizo con poco presupuesto y todo, pero también fue la que comenzó con el boom de las películas de documental falso.
No fue tal vez la primera, pero sí fue la que impulsó eso y después ya todos querían hacer, hasta en Los Simpson hay parodia cuando el señor Skinner, el profesor Skinner les pide un trabajo, les dice que no quiero que todos me entreguen copias de Blair Witch Project. Entonces se volvió como un fenómeno, además tuvo mucho éxito en taquilla, porque sí, genuinamente logra transmitirnos eso, no sabemos si son actores, si es real, qué pasa, porque es como, era nuevo ese concepto, ¿no? Del metraje encontrado y que ahora lo vemos y todo. Entonces, bueno, ese fue el punto. Y bueno, también algunos momentos pues divertidos. Yo nunca he sido muy fan porque yo sí soy de los que se marean en el cine viendo esas películas. Entonces termino asustado, pero porque estoy por vomitar porque ya me mareé. Pero bueno, Blair Witch 2, para comenzar, no sigue ese término. Es una película de cámara fija, normal. Y pues no, nada. Quiere explotar, por supuesto, el nombre, un poquito como la leyenda, pero no nada. Es una película slasher B, cualquiera. Entonces, sí, los personajes son completamente memorables, olvidables, pues, o sea, si no recordamos nada. Las acciones también tampoco, no hay momentos que dejen huella, porque al final de cuentas también el Blair Witch Project tiene algún par de escenas que se convirtieron y que se siguen parodiando, todavía hubo homenajeando, pues, homenajeando, cualquiera de los dos. Entonces, Blair Witch 2, nada. Es simplemente ordeñar algo que tuvo éxito con un concepto que no tiene nada que ver, con una historia que no tiene nada que ver con el original y con el concepto, con la esencia de la película. Nada. Y la otra es Hangover 3. 3. Y no la 2, que la 2 también. Pero sí, ¿qué pasó ayer? 2 y 3, pues voy a decir, sí, 2 y 3, porque también la 2 no. Porque el punto es, ver genitales en pantalla es sinónimo de risa, pero ¿por qué? ¿Por incómodo o por qué? Que no pase. A lo mejor hoy estoy medio, ¿cómo se dice? Pues así, medio ligero y todo me hace reír, entonces a lo mejor si veo los genitales de este personaje ahí en pantalla, pues me río, sí. Pero se me hace como un recurso muy barato para hacer reír a la gente, porque no estás creándole algo alrededor de eso, porque la comedia no es sencilla, la comedia no es fácil, hacer reír a alguien no es fácil. Entonces, siento que este asunto es lo mismo que con las películas que te asustan por el movimiento, por el jump scare, que pues sí, me voy a asustar en cualquier momento, hasta en una comedia me asusto si hay un jump scare, ¿por qué? Porque no lo estás esperando, pero no se está construyendo. Entonces, yo sé también que pues fueron un éxito en taquilla y por eso funcionó. La primera tiene como más sentido por lo mismo, porque bueno, además de es como medio asqueroso y guarra y todo ese rollo, que está bien, eso no está mal. Tiene también como ese concepto, pues, de que no saben qué pasó, entonces van a ir descubriendo y van viendo que cada cosa va escalando más y más y más, cada vez es más loco lo que hicieron. Entonces, bueno, está bien. Pero fue tanto éxito que, por supuesto, era inevitable que hicieran una película y otra película más. Y esa misma fórmula, es lo mismo que viste en la primera. Es otra vez recordar qué pasó y cada cosa va escalando más y más y más y más y más, hasta que es algo súper asqueroso y todo. Y del humor que estés, bueno, puede hacerte reír o no, pero no sé, me parece que no. Y sobre todo la 3, es que la 3 ya no tiene pies ni cabeza porque es como repetir lo mismo, que ya está gastado. Y es como eso, sacas una copia y la copia se ve más o menos, pero sacas otra y la tinta ya no tiene la misma fuerza, entonces ya no es lo mismo. Entonces, la 2 tal vez pudiese salvar, aunque en mi caso pues no me encanta, pero la 3 definitivamente sí, no tiene, no. Y reír, pues, ese también es el asunto, que de repente ya estás acostumbrado, ya sabes que vas a ver guarradas, entonces a lo mejor no todas te van a hacer reír, y en ese caso pues ya no te da risa como casi ninguna. Y bueno, esas fueron mis dos últimas. ¿Cuáles son tus dos últimas? Y bueno, no sé si quieres, Sin comentarios de Hangover, ¿eh? Pero fíjate, justo Blair Witch Project hoy cumple 21 años de haberse estrenado, la primera. O sea, no me acuerdo que sí estaba muy chiquito, no me acuerdo cuántos años tenía, pero porque ya no recuerdo mi edad. Pero hace 21 años, sí. seguro sí. Yo, después de ver esa película, no dormí una semana, te lo juro. No dormí, o sea, sí fue muy pionera, pero la 2 fue como, ¿really? La 2 no tiene sentido, de verdad. Si por error se la encuentran, no la vean, de verdad, no la vean. O sea, no, aquí no es subjetivo, de verdad, no es buena para nadie. Pero no, voy con dos más. Bridget Jones, The Edge of Reason. A mí me encanta Bridget Jones,
Pero la segunda película creo que fue muy absurda y también fue otra oportunidad para seguir la historia que creo que podía seguir, ¿por qué no? Pero ya nos lleva a encontrar a una Bridget Jones ya mucho más feliz en su vida, en su trabajo, tiene a su madre y es feliz por el amor, pero por historia y por algún giro no muy inteligente del guión, vuelve a caer en su mala fortuna, que parece que es algo recurrente en ella, y empiezan a haber giros de trama cada vez más absurdos, hasta que en algún punto termina encarcelada en Tailandia, que de repente es como chistosa de ver, pero si la analizas por fuera, en un contexto general, no tiene sentido muchas de las cosas que pasan en esa película, la verdad. Y yo creo que todos estaban muy emocionados de hacerla, y creo que al final no pasó nada. O sea, la película no le fue tan bien como la primera, evidentemente, y todavía se atrevieron a hacer una tercera parte que, bueno, la tercera todavía creo que se salva un poco más, pero la segunda parte de Bridget Jones sí es infame. Sinceramente, quiso explotar una fórmula que en ese momento estaba bueno porque fue como la comedia romántica, sí, pero no típica porque no era la protagonista linda, ni feliz, ni el príncipe azul. Pues eran personajes mucho más reales, ¿no? Quizás más tirados al drama, pero más reales. Y bueno, esa es y la otra, esta es un poco controversial porque se divide entre gente que no la vio y gente que sí le gusta y que a lo mejor me lo va a refutar, y es Glass, es la película que sigue a Split de M. Night Shyamalan, que en teoría es una trilogía, pero siento que un poco se lo sacó de la manga porque la película que hizo Bruce Willis, que era El Protegido, que fue 19 años antes de estas películas, que tampoco fue muy exitosa, pero se convirtió como en una película de culto eventualmente. Pues Glass es como la conjunción de Split y de El Protegido, y yo creo que Split tuvo gran mérito porque es la película en la que James McAvoy se luce como actor. O sea, sinceramente es como su demo de actor, así de que, ¿quieres ver cómo actúa James McAvoy? Ve esta película, no necesitas ver nada más de su filmografía, porque ahí hace a 500 personajes diferentes y lo hace muy bien. Pero ya cuando quiso replicar en una secuela directa, que fue Glass, historia y conjuntar los elementos de los tres personajes, resultó en algo extraño porque quiso ser muy profunda al mostrar como un discurso en cuanto a los superhéroes o a los superpoderes o a esos humanos con habilidades pues sobrehumanas, ¿sí? Sobrehumanas tal cual. Y creo que se convirtió mucho bla, 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 y perdió mucho realmente el sentido de la trama. O sea, una trama que de repente ahí se mete mucho en diálogos que se vuelven confusos para el espectador, y al final creo que no nos provoca, o sea, Split nos provoca muchas cosas, con todo el tema incluso de cuando está con las niñas y les habla y es un personaje luego otro, pero esta película no logra, o sea, no logra atraparnos en ese mismo sentido, cuando debió haberlo hecho si tienes a tres personajes que supone son tus estrellas. Sí. Incluso yo creo que ni Samuel L. Jackson, que es el personaje que entra hasta el final, pues ya entra demasiado tarde a la película. Yo creo que ya no, ni siquiera para hacerla. Y eso que de verdad tienes a tres grandes actores. Y hace poco una anécdota de que M. Night Shyamalan, cuando se enteró de las primeras críticas de Glass, lloró. Yo estaba por hacer una entrevista por otro proyecto. No, por esa película, y le llegaron las primeras críticas, y cuando vio que eran muy negativas, lloró. O sea, se puede entender porque, pues claro, al final le metes mucho de tu esfuerzo, y creo que para él iba a ser su gran obra maestra. A mí me encanta el trabajo de M. Night Shyamalan, pero sinceramente, pues tiene sus películas buenas, sus películas malas, y así ha fluctuado a lo largo de su carrera. Yo creo que quería que esta fuera una película épica, pero para mí sí se quedó muy corta, de verdad. Sí. Me decepcionó mucho cuando venía de la película que les comento, pues sí era mucho más impactante en un montón de sentidos. ¿Y ya? Sí, creo que tal vez cuando no tenemos tantas expectativas nos sorprende, porque esa película de la cabaña, la de terror, la de los viejillos y eso, las niñas, esa sí es muy buena y es muy aterradora, y sí está muy buena esa película. Y Señales, que pues también es otro de sus clásicos. Sí. Pero sí, así es. Esas son
eso fue nuestro conteo de las secuelas y faltan, pues hay muchas más, pero esas son las que seleccionamos. Sí, esos son como una selección de las que personalmente, pues sí nos han dejado mucho, pues no de ver porque nosotros no las financiamos, pero sí nos decepcionan, nos decepciona todo eso. Y que ya sabemos que también en general muchas de las secuelas no van siempre por el asunto de lo que un director quiere dar, sino de la taquilla. Entonces creo que de repente también eso tiene mucho que ver con lo acelerado que se hacen, con, pues no sé. Que también es una cosa que también ya hemos hablado en otras ocasiones, que pues es que esas películas es Hollywood, son grandes producciones que pasan por manos de muchas personas, entonces no sé si eso es bueno o malo, porque no es que alguien en alguno de esos filtros se da cuenta de que la película no es buena, o ya le invirtieron demasiado y dicen, bueno, ya aviéntala ya, como sea. O al contrario, a ver una película como X-Men Dark Phoenix que le dieron 3000 vueltas, no entiendo por qué hicieron tantas regrabaciones para que al final quedara así, pero claro, a veces es dirección de Sandy o algún productor, y pues tú te tienes que aguantar y hacerlo, ¿no? Sí, así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge, por otras semanas de cine. Pues sí, pues hablándonos con estas películas y bueno, pues ya planearemos también otras cosas de aquí. Así es, amigos. Y recuerden, si les gusta Maléfica 2 y es su película favorita, no solo en personal, al final en gustos se rompen géneros. Sí, eso sí, siempre lo decimos y lo recordamos, que así sea la peor película del mundo, pero si te llena, te divierte y todo, sí, ¿qué pasó? Y los hace reír muchísimo, pues eso está muy bien, porque para eso se trata, pero bueno, yo digo que a mí no me sonríe. Pero sí, así yo también tengo mis películas que luego la gente me dice, ¿por qué te gusta eso? Si es así, entonces bueno, así pasa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge, y nos vemos en la siguiente. Bye.